どうぞ。大祭下駄服小福で無如来行老所修用大祭下駄服小福で無如来行老所修用大祭下駄服小福で無如来行老所修用Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Primera vez con nosotros, ¿correcto? Ok, esta es una reunión que se llama Sasenkai. Literal en japonés significa meditamos juntos. Y es el equivalente a una misa. Es un servicio religioso del budismo Soto Zen. Yo soy monje Soto Zen, mi nombre es Kyunin, soy Choco para los amigos. Y soy maestro Zen de esta escuela que se llama Grupo Zen Ryokan, así que bienvenidas. Y lo que hacemos nosotros es juntarnos literal a meditar. La meditación Zen se llama Zazen y es el pilar de nuestra práctica. Estudiamos sutras, estudiamos las palabras del Buda, pero nuestra actividad principal o nuestra no actividad principal es la inmovilidad y el silencio, es decir, nuestra práctica de meditación. Entonces, lo que hacemos en estas reuniones es recitamos el Sutra del Corazón. Bueno, primero tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Esto significa decir en unas pequeñas palabras en sánscrito, que significan tomo refugio en Buda, tomo refugio en su sabiduría y tomo refugio en el grupo de practicantes. No significa que renunciemos a nuestra inteligencia para que algún ser mágico decida por nosotros. Significa que estamos teniendo esta confianza de que la sabiduría del Buda ha funcionado por 2500 años, que hay algo ahí que no puede ser eso. Entonces confiamos en esta sabiduría ancestral. Y luego recitamos el Sutra del Corazón, que es un texto representativo de nuestra escuela de budismo, que dice básicamente que todo por lo que sufres está generado por tu mente. Entonces es posible soltar. Después dedicamos la ceremonia a nuestros ancestros y al beneficio por todos los seres vivos del universo. Y hoy en particular tenemos una ceremonia que se llama Obon, que es respeto hacia nuestros ancestros. Él es el creador de nuestra escuela, les presento a Nishijima Roshi.
Y Nishijima creó esta rama del budismo que practicamos en esta escuela, entonces pues rendimos homenaje a nuestros ancestros, pero no solo a él, sino pueden ser tus abuelos, pueden ser tus tíos, cualquier persona de tu pasado que respetes y que haya dejado algo en ti. Lo festejamos, lo celebramos, es una especie de Día de los Muertos japoneses. ¿Okay? Y después tenemos una práctica de meditación, 20 minutos, 25 minutos, vamos a tener una charla con respecto a Obon. Vamos a hacer una pausa en nuestra charla de cómo decir que no, esa la retomamos la próxima semana. Y tenemos una charla, cerramos con otros minutos de meditación y nos vamos a los chelitos. ¿Okay? Muy bien, entonces, bienvenidos. Amigos en internet, ya se saben todo lo que siempre digo, así que bienvenidos, vamos a comenzar. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, por favor. Bien. Y repiten después de mí, por favor, manos juntas. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. Y nos sentamos, por favor. Tenemos una serie de reverencias. Las reverencias nunca son para mí, yo no soy nadie, pero son para nuestros ancestros, para nuestros maestros y en gratitud por poder estar juntos el día de hoy. Primero reverencia. Segunda. Tercera. Si saben el Sutra del Corazón, pueden recitar conmigo, si no, solo escuchen, por favor. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe
existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Gyate para Sangyate Bodhisattva Hanya Shingyo. Un momento, por favor. Este solo escúchenlo, por favor, es un verso que recitamos para todos nuestros ancestros. Homenaje a las reliquias del Buda Shairai. Con sincera reverencia nos postramos ante las reliquias del verdadero cuerpo del Tathagata Shakyamuni, plenamente dotado de innumerables virtudes, el Dharmakaya, la base fundamental, y su estupa, que es la totalidad del universo. Con profundo respeto veneramos al único que se ha manifestado en cuerpo por amor a nosotros. El poder sustentador del Buda nos inunda cuando accedemos a él. Es cuando despertamos en verdad mediante el poder espiritual del Buda. Los seres vivos nos beneficiamos, nos revela el ideal del despertar. Realizamos la práctica del Bodhisattva y juntos penetramos en la perfecta paz y en el conocimiento de la igualdad de todas las cosas. Reverentemente nos inclinamos. Shri Raimo Ishin Chorai Mantoku Enman Shaka Norai Shinjin Chari Honji Hoshin Hokkai Toa Gato Raikyo Iga Genshin Yuga Ganyu Butsuga Iko Gasho Godai Yibutsu Jinikini Yakusho Yo Hatsugo Daishin Shobu Satsugo Doryu Enyaku Godai Chi Gonjo Chora.
Zazen. Zazen es nuestra meditación pilar del budismo Soto Zen y no buscamos generarnos imágenes, no hacemos ninguna especie de visualización. Meditamos con los ojos abiertos mirando hacia el suelo y lo que queremos es estar presentes. No queremos generar sentimientos bonitos, no nada, solo ser espectadores de este espectáculo que es la vida, sin ninguna especie de juicio de comentario. Si es la primera vez que estamos practicando Zazen, entonces recomiendo contar exhalaciones del 1 al 5 y si se distraen, regresan a contar al 1 y así por los 20 minutos. Tratamos de no movernos, pero eso no significa que sea castigo. Si hay que estirar piernas, estiramos piernas, si hay que ponernos cómodos, lo hacemos. Pero en la medida de lo posible tratamos de estar inmóviles, sin rascarnos, se puede parpadear, si hay que cerrar ojos, se cierran, pero tratamos de conservar la espalda derecha lo más que se pueda y tratar de dejar que la vida pase sin afectar. Y básicamente esa es la instrucción principal. Entonces recuerden, contar exhalaciones del 1 al 5 y si se distraen, literal en la mente decir estoy pensando y regresar a contar exhalaciones del 1 al 5. Y repito, no es castigo si se tienen que mover, por favor. Si han estado conmigo más de un año, no se pueden mover. Chancla voladora. Las manos las ponemos en el mudra universal de meditación, que es mano derecha abajo, mano izquierda arriba y conectamos pulgares. Si quieres ponerte un cojín o una cobija para soportar tus manos, o si estás cómoda, así. No, ¿dónde? Atrás de ti arriba.
Gracias. Nos ponemos en una postura cómoda. Por favor, estiren sus piernas, pónganse a gusto. Vamos a tener una pequeña charla. Para el budismo Zen en Japón, el mes de agosto es muy especial porque festejamos algo que se llama Obon. Y ¿Obon? Obon. Obon es una especie de Día de los Muertos, solo que no es en noviembre o en octubre, sino que es a mitad del verano. Y es una celebración que hemos adoptado en los templos budistas alrededor del mundo, en los templos budistas Zen alrededor del mundo, porque parte de nuestra herencia, que viene de Confucio, es el honor y la reverencia de nuestros ancestros. Y para nosotros es muy importante, por razones de respeto, claro, pero también por razones propiamente budistas, porque Obon es una fiesta 100% budista. Y en particular, budista Zen, que no tenemos muchas, entonces por eso Obon es tan importante para nosotros. Obon, Odori, Bon es una fiesta de alegría, de música, de canto, de baile, pero también es una festividad de respeto, de gratitud y de admiración por nuestros ancestros, nuestros maestros, nuestros antepasados en general. Y como he mencionado, es una especie de Día de los Muertos. Y hay algunos detalles curiosos que vale la pena mencionar. Y el primero es que la palabra original no es japonesa, viene del sánscrito y es ulambana. Y ulambana significa colgado de cabeza. Y ahorita vamos a ver por qué, y no tiene nada que ver con algo lógico, ¿no? Entonces, la palabra original que después se deformó a Obon es ulambana, que es en sánscrito y es una palabra que surgió como respeto a los muertos porque en algún punto de la historia, antes de embalsamar a los muertos, se les colgaba de cabeza para que vaciaran todo lo que tenían que vaciar. Entonces, la palabra original es ulambana, se deformó en Obon al pasar a Japón y antes de la celebración de Obon, que es usualmente a partir del 13 de agosto hasta, hasta finales de agosto, se encienden fuegos en las casas. Pueden ser velas, pueden ser hogueras, pueden ser linternas de estos globos que flotan o se ponen en los lagos o en los ríos y son para invitar a los ancestros a que regresen, aunque sea por un día, para estar entre nosotros. Y Obon, si ustedes buscan imágenes de esta festividad en internet, se van a encontrar con algo muy curioso. Se festeja poniendo en el altar budista un pepino con 4 patas y una berenjena con 4 patas. Porque cuando los espíritus llegan a visitarnos, llegan montados en un pepino y cuando regresan a su casa se van montados en una berenjena. ¿Por qué? Porque Japón es raro y hacen este tipo de cosas y no hay ninguna razón aparente más que tradición. Quizá a alguien en el pasado le pareció muy divertido. Entonces, bueno, porque Japón es raro, festejamos Obon con pepinos y berenjenas. No nos las comemos, pero las ponemos en el altar. Al mismo tiempo que ponemos alguna imagen, pertenencia o foto de alguno de nuestros ancestros. Usualmente yo le pido a Nishijima Roshi que nos acompañe, porque gracias a él el budismo zen en Occidente, como lo conocemos ahora, mezclado con tecnología y con otros idiomas y otras culturas, pues es gracias a esfuerzos de personajes como él. Y hay más historia al respecto de Nishijima, no los voy a aburrir con eso hoy, pero bueno, para mí es un ancestro importante de mi práctica y del motivo por el cual estoy aquí enfrente de ustedes. Entonces, bueno, hay un montón de datos curiosos, hay canciones específicas para Obon, hay programas de caricaturas para niños. Es como la fiesta budista por excelencia en Japón y nosotros también la celebramos porque justo es una fiesta budista, no tenemos los mismos valores o el mismo respeto por los pepinos o las berenjenas que tienen en Japón, pero lo que sí tenemos es el respeto por nuestros ancestros. Y como es una fiesta budista, no solamente recordamos a las personas de nuestro pasado, sino que está atada fuertemente a 2 de las más grandes enseñanzas que nos deja Shakyamuni Buda.
La primera es la enseñanza de la vacuidad. Eh, vacuidad. Vacuidad. Sí, este es un término, vacuidad o vacío, es un término que van a escuchar con otros maestros budistas. Y qué bueno que preguntan qué es, porque se los voy a explicar de todas formas. La vacuidad es una enseñanza importante y para nosotros causa mucha confusión, porque parecería ser que los budistas nos empujan a la no existencia, ¿no? Porque decimos que todo está vacío. Pero hay un problema ahí de la manera en cómo se enseña el concepto de la vacuidad, porque vacuidad no significa la no existencia. Vacuidad significa que todo en este universo carece de personalidad propia. Y esto es importante de aprender, porque una de las cosas por las cuales sufrimos es porque le damos demasiada importancia a las cosas del universo. De tal forma que si yo tengo este contenedor, que en este momento tiene café, pero este contenedor para mí es especial porque me lo regaló mi abuelita, si este contenedor lo pierdo, se va con él el recuerdo de mi abuelita y mi vida se destroza, ¿no? Porque yo he depositado un contenido que este bote de agua o de café no tenía originalmente. Esto fue producido en masa, sin corazón, y fue con negocio en la mente. Pero cuando a mí me lo regaló mi abuelita, yo le deposito a este objeto la personalidad de mi abuelita. Entonces, si se muere mi abuela o pierdo esto, mi vida se destroza porque todos mis recuerdos y mi cariño están depositados aquí. Pero originalmente este objeto está vacío. No tiene el recuerdo, ni el corazón, ni la personalidad de mi abuela. No tiene absolutamente nada, está vacío. Las cosas que te rodean están vacías de contenido. Este objeto que está aquí afuera del árbol del yoga es un árbol, pero el árbol está vacío de contenido. No necesita la palabra árbol para existir. La palabra árbol es una construcción humana. Y las historias que le pones al concepto de árbol son historias personales de cada uno de nosotros. Pero el árbol está vacío. ¿Okay? Esa es la enseñanza de la vacuidad. Entonces, sufrimos porque usamos nuestro lenguaje y nuestras historias personales para ponerle significado a las cosas de la vida. Cuando en realidad, si vemos este objeto, que es un árbol, para las personas en Zoom, aquí afuera hay un árbol, créanme. ¿Podrías voltear un poco la cámara? Aquí afuera del árbol del yoga hay un árbol que no practica yoga, pero hay un árbol. Gracias. Más, un poco más, un poco más. Sí, gracias. Entonces, este objeto que está aquí afuera es un árbol, pero no requiere la palabra árbol para existir, solo es. Y si este árbol alguna vez te dio un recuerdo bonito porque te viste con alguien o hubo una plática o te refrescó con su sombra, esa es una historia personal, pero el árbol sigue estando vacío. Esta enseñanza es importante para el budismo porque sufrimos gracias a que depositamos contenido en las cosas cuando no tienen la culpa de lo que cargamos encima. Esto es efectivo para los árboles, pero también para las personas que te rodean. También para todas las situaciones que vives, para los objetos que tienes, para tus logros personales. Todo está vacío en el sentido de que no tiene características propias. Y aquí está el punto que se une con Obon. Este árbol existe y solo vemos al árbol porque nuestra mirada humana es muy corta y solo ve el resultado aparente de que el árbol está ahí. Pero si ves el mundo con ojos budistas, el árbol te está contando la historia del universo. Porque para que exista un árbol se requiere que existan todos los elementos de la tabla periódica, que exista un planeta, que exista un sol, que existan todas las condiciones climáticas, que exista esta ciudad, esta tierra, estos insectos, estas bacterias, estos seres humanos, esta ciudad. Es una cadena interminable de sucesos. Por lo tanto, el árbol está vacío no en el sentido de que no exista, sino de que el árbol no es árbol porque solo nació y es todo. El árbol es árbol
porque depende de un montón de situaciones, de seres, de vidas y esfuerzos en todos los tiempos, en todos los niveles de la existencia. El árbol nos cuenta la historia del universo completo y nos está contando también el futuro del universo. ¿Qué tiene que ver esto con Obon? Cada uno de nosotros es el resultado de incontables acciones, causas y efectos, seres y experiencias a lo largo de la historia. Entonces tú estás aquí gracias al esfuerzo, a la dedicación o a la ignorancia de cada uno de tus ancestros. Entonces, cuando festejamos Obon, no solo festejamos a alguien que aparece en una fotografía, estamos festejando el hecho de que estamos aquí y por eso agradecemos con todo el corazón toda esta incontable cadena de sucesos que puede irse hasta el momento de la creación del universo, hasta el mero Big Bang, porque los elementos que conforman tu cuerpo solamente pudieron haberse producidos en el momento de la gran explosión. Y de ahí una cadena de sucesos ha venido trascendiendo por incontables generaciones, incontables veces, hasta que tú estás aquí. Así como este árbol es un triunfo de la historia del universo, tú también lo eres, y tú también, y tú, y tú. Entonces decimos que todo en este universo está vacío porque no surgiste porque tuviste una cara bonita y ¡puf!, ¿no? Como palomitas y ¡puf!, apareciste en el universo. No, eres el esfuerzo de incontables causas y efectos. Y esta es la otra enseñanza importante de Obon. Entonces, la primera enseñanza es entender el mundo ver el mundo a través de los ojos de la vacuidad. No significa que el mundo no exista, significa que a todo lo que le damos importancia, le estamos dando importancia con la miopía humana, vemos a muy corta distancia y no podemos ver todo el panorama completo, porque dependemos de muchísimas historias, dependemos de nuestras opiniones, dependemos de un montón de cosas. Entonces también decimos que estás vacío porque no es que no existas, es que para que tú estés aquí, ha habido una acumulación de cosas. Tú eres el producto de la unión de material genético de dos seres. Lo que piensas es la acumulación de todo lo que has leído, de todas las historias familiares, de todas tus experiencias personales. Y todo lo que tienes al día de hoy, todo lo que piensas, lo que eres, tus logros, todo de lo que te puedes vanagloriar o de lo que puedes presumir, en realidad es el triunfo de todos nosotros que hemos estado alrededor de ti. Entonces no estás vacío y por supuesto tampoco estás solo. De hecho, el entenderte como un ser vacuo, vacío, es entenderte como un ser unido al flujo de la existencia. Eres un ser unido a todo el séquito de seres que te preceden y que gracias a ellos estás aquí. Entonces, la primera enseñanza importante de Obon es entender la vacuidad, porque cuando entiendes la vacuidad, entiendes también la ley de causa y efecto. En algunas escuelas budistas esto se le llama karma vipaka, pero en el budismo chino y en el budismo japonés lo vemos más como la ley de causa y efecto. Todo lo que sucede, absolutamente todo, tiene un punto de origen y tiene una razón de ser. Sirve para algo. Y todo lo que tienes, lo que eres, es el efecto de otras cosas. Y todo lo que haces importa. Todo lo que haces siembra semillas que después van a crecer. Aunque decidas pasarte el día viendo Netflix y pienses que no estás haciendo nada, en realidad estás sembrando semillas. En realidad estás tomando una acción con tu voluntad, pues voluntariamente, para que algo surja en el universo, para que esto desencadene otro sinnúmero de acciones, ¿no? Así como tú tienes ancestros que necesitas reconocer y que necesitas agradecer, tú también en este momento eres el ancestro de alguien más. No porque vayas a tener 15 hijos, ojalá que no, por favor, somos demasiados, pero sí porque los seres humanos no solamente dejamos cromosomas, también dejamos enseñanza, y también dejamos bondad, y también dejamos compasión, y también dejamos pues sabiduría. No importa que no te consideres la persona más sabia del mundo, en algún punto vas a afectar a alguien de manera que todo el universo cambie, ¿no?, alrededor de esto. Entonces, Obon es una fiesta budista, por un lado, porque en efecto
celebramos a nuestros ancestros, pero por otro lado porque nos hace recordar la ley de causa y efecto y también la vacuidad de todas las cosas. Así que Obon, aunque es una fiesta japonesa, los centros budistas y las comunidades zen del mundo lo tomamos como un pretexto para estar juntos, para recitar el verso que escucharon que se llama Shairi Raimon. Y en un momento les explico qué significa. Y pues bueno, siempre es un muy buen momento para agradecer a nuestros ancestros, pero hoy en particular es como el día en el que, pues, montados en un pepino vienen a visitarnos y están aquí entre nosotros. Y si son mexicanos, pues le vamos a poner chile y limón, ¿por qué no? Y la berenjena la vamos a asar. Así que, pues, feliz Obon. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora les explico Shairi Raimon. Shairi Raimon es un verso dedicado a las reliquias de Shakyamuni Buda. Las reliquias en el budismo son estos restos iluminados dejados por el cuerpo o por la presencia de nuestros maestros. En el budismo tibetano les tienen especial respeto a las reliquias físicas. Cuando un maestro budista se muere y es cremado, deja como estos restos físicos, minerales de la cremación de su cuerpo. Es un proceso natural y bueno, ellos les rinden culto, ¿no? Porque pertenecieron a sus maestros. Y los ponen en cajitas preciosas y van dando la vuelta al mundo en una exhibición y es como un suceso lindo de festejar. Pero es como el pretexto para entender que los maestros budistas dejan reliquias, pero las reliquias no solamente son físicas, ¿no? Las reliquias también son las enseñanzas, son la bondad, son como reconocer el paso por esta vida de personas ilustres que han dejado un conocimiento para nosotros, ¿no? Y como budistas siempre vamos a mirar hacia nuestros ancestros para agradecer. Y en este verso que escucharon, primero en español y luego en japonés, justo reconocemos las reliquias del Buda, tanto físicas como filosóficas, ¿no? Y esto lo extendemos a todos los otros Budas, como nuestros ancestros, como los patriarcas de las escuelas budistas. Y por supuesto, pues a las personas en nuestra familia, que aunque no todo el mundo puede tener el título de Buda, sí que son seres que nos han iluminado y han dejado algo, ¿no? Entonces también por eso recitamos este verso, que se acostumbra para funerales, para Obon y también para el día de la muerte del Buda. Así que bueno, también es algo que hacemos. Y solo como una nota curiosa, le rendimos homenaje a las reliquias del Buda y en muchos lugares budistas, en muchos templos budistas, dicen tener huesos del propio Buda. Pero si sigues en un mapa los templos que dicen tener un pedazo del fémur del Buda, entonces el Buda resulta como una araña gigante, porque hay tantos huesos y fémures del Buda que no podría ser humano, ¿no? Entonces, a saber qué templo es el que tiene los verdaderos restos del Buda o los verdaderos dedos del Buda. Yo pude ver un huesito del Buda, en realidad solo vi un hueso, no estoy seguro que haya sido algo precisamente divino o santo, pero bueno, es muy curioso. En muchos templos hay reliquias y pues son objetos sagrados por alguna razón. En el Zen somos más cínicos y no nos creemos esto tan fácilmente, pero pues lo respetamos de todas formas. Así que bueno, amigos, por favor, preguntas, comentarios. Bueno, yo creo que es algo de inicio, pero Sí. como es mi primera vez de pronto, Mm, el budismo no es religión, ¿cierto? Es correcto. Es religión. El budismo es religión en el sentido de que cuando cuando los sociólogos y los investigadores necesitaron clasificar a la gente que le rinde homenaje al Buda,
tenían que englobarlo en algo, ¿no? Para poderlo contar junto con el Islam y junto con el catolicismo. Y entonces la palabra budismo, de hecho, es una palabra inglesa, ellos la inventaron, justo para englobar a las personas que practican la filosofía del Buda. Pero no es religión en el sentido de que el budismo es una religión atea, no tenemos dioses, porque no nos importa. Si existen está bien, si no existen también está bien. Lo que existe es la bondad. Y eso es lo que practicamos, es la bondad y la compasión. Entonces, no es religión en el sentido de que no tenemos un Dios. Tenemos un maestro, pero pues es un maestro y este en particular pues es un mono que compré muy barato. O sea, es un mono tal cual. Es una figura, es una baratija, pero representa algo mucho más grande que la baratija misma. Pero es un maestro, no es un Dios. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, el budismo no es una religión. Sí es una religión si te vas a la etimología de la palabra religión, que es religare, que significa unión. ¿Ves? Entonces es religión en el sentido de que nos unimos para practicar un camino de la bondad, pero no porque haya un Dios. Entonces estamos como en el punto intermedio. ¿Ves? Mm. Bueno, yo sé un poco de budismo, ¿no? Mm. Pero bueno, hay una frase que se dice mucho que el budismo practica o enseña, además de la bondad que mencionas, el mayor desapego, ¿no? Y que a mayor expectativa, mayor sufrimiento. Sin duda. Entonces, bueno, eso lo he escuchado mucho ¿no? ¿Qué me dices al respecto del budismo zen? ¿Cómo lo manejan? Ok, el budismo zen es parte del budismo mahayana y también, aunque nos vestimos de pingüino en lugar de colores vivos, en el zen también practicamos las cuatro nobles verdades y tratamos de verlas y vivirlas pues en lo cotidiano, ¿no? Entonces, para quien no sepa, con mucho gusto les repito, las cuatro nobles verdades que nos deja el Buda son: la vida incluye sufrimiento. La vida no es sufrimiento, la vida incluye sufrimiento. Porque también la vida tiene gozo, tiene luz, tiene abrazos, tiene comida deliciosa, tiene libros maravillosos, ¿no? Entonces, decir que la vida es solo sufrimiento es como limitarla a algo súper darketo y que solamente te va a lastimar. Entonces, el Buda nos dice que la vida incluye sufrimiento. La segunda noble verdad es que la razón por la que sufrimos es por nuestros apegos, aversiones y expectativas, que es justo a lo que te refieres. Entonces, entre más deseas algo o más deseas retener algo al punto de la obsesión, es cuando tú sola te llevas al camino del sufrimiento. Entre más rechazas algo activamente al punto de la obsesión y del odio, estás causándote daño y causando daño a los demás. Y entre más expectativas pones de las personas y de los sucesos del universo, más daño te causas. No es que esté mal tener deseos y aversiones, es ahí donde viene el budismo zen, porque buscamos este punto intermedio mezclado con la vida cotidiana, ¿no? Tener deseos está bien, porque si tienes el deseo de una buena salud, pues vas a hacer lo adecuado para cuidarte y para salir adelante. Si tienes el deseo de un doctorado, pues vas a hacer lo adecuado para llegar al doctorado. Pero en el momento en el que ese deseo se convierte en obsesión, es cuando eres una persona de riesgo, porque te causas daño y causas daño a los demás. No está mal tener expectativas de que tu negocio triunfe, de que tu escuela de yoga funcione, ¿no? No está nada mal querer tener la expectativa de que funcione el nuevo aparato que acabas de comprar. Está lindo. El problema es cuando te obsesionas con esa expectativa. Y entonces se sale de control tu imaginación y empiezas a crear castillos en el aire. Y normalmente la realidad tiene esta cualidad de ponerte tus buenos chanclazos cuando lo necesitas. Y nunca, nunca tus expectativas de las personas o de los sucesos van a empatar con la realidad. Entonces, no es que no busquemos expectativas, es que mantenemos los pies sobre la tierra. ¿Ves? Cuando haces una expectativa, estás haciendo un contrato con la vida. ¿La vida? Sí, claro. Y en las letras chiquitas del contrato dice: la vida cambia, no debo hacer berrinche. ¿Ves? Entonces, en el Zen,
Sí, tenemos esperanza y tenemos expectativa, pero mantenemos los pies en la tierra y sabemos que la vida cambia. Y cuando cambia, pues quizá nos sobamos, hacemos un poquito de berrinche, pero nos adaptamos y seguimos adelante. Entonces, esta es la segunda noble verdad. La tercera es, todo en esta vida cambia y se transforma, todo es dinámico. Y todo termina, incluso tu sufrimiento. ¿Ves? Nosotros los humanos tenemos una característica que se llama en el Zen, se llama ilusión de continuidad. ¿Ilusión de qué? De continuidad. De continuidad. Sí, pensamos que cuando tenemos una situación dolorosa, pensamos que todo el resto de mi vida va a ser así, todos los hombres son iguales, ¿te suena? Lo hemos dicho, todas las mujeres son iguales. Esta ilusión de continuidad es la puerta al sufrimiento, porque tu mente, como tienes esta situación de dolor que afecta el ego de manera fortísima, piensas que el resto de tu vida va a estar definido por esto. Pero en realidad el dolor dura muy poquito. Es solo que es muy grande y a veces no tenemos cómo manejarlo, ¿no? Entonces la tercera noble verdad nos dice que todo en esta vida termina y se transforma, incluido tu sufrimiento. Y estas son buenas noticias porque tu sufrimiento no va a durar para siempre. Las malas noticias vienen en la cuarta noble verdad, que significa hay una salida al sufrimiento. Pero el Buda no era químico y no desarrolló una pastilla mágica. Hay que trabajar por ello. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo el noble sendero óctuple, que bueno, no te lo voy a decir porque es un tema un poco amplio, pero en mi canal de YouTube hay videos al respecto, los puedes verlo. Pero el noble sendero óctuple es básicamente una vida ética, en donde te tratas bien y con compasión a ti misma y tratas bien y con compasión a los demás. En la medida en que desarrolles gratitud, compasión y generosidad, tu vida va a estar bien y la vida alrededor va a estar bien. Y este es el camino a salir del sufrimiento. Entonces, A ver, entonces la primera es... la vida incluye sufrimiento. El sufrimiento viene por tus apegos y aversiones, es la segunda. Perdón, apegos, aversiones y expectativas. La tercera es, todo en esta vida cambia o termina, incluido tu sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es que existe una salida del sufrimiento con una vida ética y de ayuda y de compasión a los demás. ¿Mm? Que cierra la respuesta de las otras tres. O sea, depende de ti. Sí, claro, claro. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Oye, ya que estamos en el día de los sí. ancestros, el budismo zen, ¿cómo ve? O sea, dices que se van en un retiro y tal, pero creen como que van a un lugar, como que haya reencarnación, o sea, ¿cómo ven ustedes la muerte? ¿A dónde se van? ¿A dónde se va el espíritu, el alma? No hay espíritu. ¿Y qué importa dónde vas? O sea, no da igual. No nos importa. ¿Sabes por qué? Y esto no solo es del Zen, sino también es de todo el budismo en general. Aunque otras escuelas de budismo sí dan mucha importancia al renacimiento y todo esto, pero nosotros en el Zen no, por la misma razón que Shakyamuni Buda no le daba importancia. Por alguna razón descubres lo que pasa después de la muerte. Tienes la respuesta. ¿Cómo te vuelve eso en una mejor persona? ¿Qué te vuelve mejor persona? Que los seres vivos alrededor de ti tengan alimento, que estén protegidos, que estén cuidados, que se sientan amados, que tengan guía, que estén escuchados, que alguien les tenga paciencia, que alguien los ayude y los impulse. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? No es relevante. ¿Existen los ovnis y los unicornios? Es divertido, pero no nos importa. ¿Ves? O sea, no hay un trabajo en vida. Correcto, correcto. Okay. No hay trabajo aquí como para después, digo, como los cristianos. Mira, como lo vemos... O sea, te mueres y te mueres. Justo Nishijima decía esto. Es que no nos importa si existe el cielo, porque si soy compasivo, ayudo a los demás, las reglas para entrar al cielo son compasión y ayuda a los demás, entonces ya me lo gané. Entonces, ¿qué importa? De todas formas, ya estás cubierta. O sea, si tienes compasión y trabajo por los demás,
pues ya tienes pase VIP para donde sea que nos vayamos al morir. Universal, aquí. El cielo lo tienes, siempre cuando te lo pones. Básicamente, pues, lo que pasa es que cuando al Buda le hacían este tipo de preguntas, usualmente mandaba meditar a la gente. Sí, me encanta. Y, o no decía nada. Claro, porque lo que pasa es que el Buda decía, en lugar de estar perdiendo el tiempo en la inmortalidad del cangrejo, pues mejor prepara comida y llévala a un albergue. Eso es donde está la verdadera iluminación. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay después de la muerte? No sabemos, pero de verdad no es algo que nos preocupe. Me preocupa que la gente coma. Me preocupa que haya paz y que haya acuerdos y que todos avancemos, ¿no? Es ahí donde está el verdadero esfuerzo del budismo mahayana. ¿Ves? Te mueres, te mueres. Pues sí, y no sabemos. Sí. Ahora, hablando del renacimiento, en el Zen el renacimiento lo vemos como es más pragmático, no tienes que esperar a morir para renacer, puedes renacer a partir de este momento. Si tú decides renacer, vas a renacer. Y aunque no lo decidas, de todas formas renaces. La persona que entró por esa puerta hace media hora y está sentada aquí, esa persona ya se murió. Porque en el transcurso en el que llegaste y te sentaste, millones de células murieron en tu cuerpo. Millones de células han nacido en tu cuerpo. No eres la misma persona. Eres una persona nueva en este momento. Y estás muriendo en este momento, pero estás renaciendo en este momento. Pero estás muriendo, pero estás renaciendo. Entonces, nosotros vemos como el renacimiento es una oportunidad en cada instante de tu vida para hacer las cosas bien. No tienes que esperar a morir. Es aquí, en este momento que estás naciendo. ¿Por qué no lo aprovechas? ¿Ves? Gracias. Tenemos un par de cosas por aquí con nuestros amigos de Zoom. María dice, Obon es el festejo que sale en la película de Kubo. Eso es correcto, de hecho todo Kubo, la película si la han visto es una animación padrísima, está en Netflix. Kubo, con K, Kubo. ¿Con B? Con K-U-B-O, ajá. Es una animación súper bonita y toda gira en torno a Obon. Sí. Linda dice, qué grato este festejo a los ancestros. El recuerdo es no olvidar la enseñanza y ahora en alegría festejarla. Sí, Linda, normalmente la cultura mexicana y la cultura hispana en general es como muy sufridora, ¿no? Entonces, voy a recordar a mi abuela. No, nosotros recordamos con una sonrisa y con gratitud, ¿no? Porque en realidad tu abuela no se fue a ningún lado, tu abuela solo se transformó en ti, ¿ves? Entonces, bueno, la abuela o el tío o quien sea, ¿no? Quizá es algún maestro con el que no tienes una relación genética, como por ejemplo Nishijima y yo. No me parezco, pero gracias a Nishijima estoy con ustedes compartiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Nishijima de alguna forma. Excepto porque Nishijima en los últimos años de su vida se alimentaba de Maruchan. Entonces, sí, le gustaba mucho. Abraham dice, a veces encontrar o buscar la respuesta no significa nada. Abraham, nosotros en el Zen no buscamos respuestas, perdemos las preguntas. Es distinto, compadre. En el Zen no buscamos respuestas, perdemos las preguntas. Como si todos los días tienes preguntas. ¿Y qué tal si las pierdes? ¿Y cómo? ¿Cómo te dejas de cuestionar? Pues no te cuestiones. Date cuenta de que las cuestiones y todas estas dudas que tienes son solo pensamientos. Y la práctica de Zazen es justo para soltar los pensamientos. Ah, sí. Estas búsquedas intelectuales que tenemos casi siempre son para acariciar al ego. ¿Ves? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me traicionaron? A veces decir con todo el corazón, no sé, claro, es lo más cercano a la iluminación. Y nuestro maestro Bodhidharma nos ha enseñado mucho al respecto. Luego hablamos de él, o si quieres, también tengo muchos videos al respecto de Bodhidharma.
Abraham-san, y doita shimashite gozaimasu. Muy bien, amigos, terminemos con un poco de sasen, por favor. Muchísimas gracias, feliz Ubon. Festejen a sus ancestros, coman un pepino a su salud. ¿Sí te lo puedes comer? Sí, después de Ubon. Pero si te lo comes Sí, tampoco pasa nada. sí, O pon veo un una pepino. peli y me hago un pepinito. Supongo que los japoneses no hacen eso precisamente, pero ¿por qué no? Si lo comes con respeto y en honor a tus ancestros, adelante un pepino con chile y limón. Sí, voy a ver esa peli para... Amigos en España, en México al pepino le ponemos chile, limón y sal y es así como Delicioso. delicioso y todo el mundo lo come. Yo no, porque no como chile, tengo que decir, porque me enchilo y no me es agradable. Ok, Sasen, por favor.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. ¿Cuándo fue la última vez que agradecieron por tener drenaje en casa? Así como nunca, es un milagro, hay que agradecerlo. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Amito. Muchas gracias, amigos. Festejen a sus ancestros, den gracias por tener ancestros y coman algo delicioso en mi salud. Nos vemos por aquí próxima semana. Y amigos del curso 1, ya tienen apuntes en nuestra plataforma. Amigos del curso 2, extendemos el estudio del Sutra del Diamante. Habrá nuevos apuntes hasta la próxima semana. Y bueno, nos vemos por aquí en Zoom, en el árbol de yoga. Nos vemos en Zoom a las 7:10 a.m. mañana para nuestra práctica de Zazen. Y si no, bueno, ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias. Feliz día. Amito. Gracias. Los de Yucca, y vamos a tener nuevo material esta semana. Gracias. Amigos en Zoom, ¿quieren que les deje la reunión abierta? Alex escapa de inmediato para no ser el gran quesote. Bueno, ¿quieren la reunión abierta para que platiquen un rato entre ustedes? Yo tengo que irme hoy. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Jorge es el gran quesote el día de hoy. Muchas gracias. Hola Jorge, hola Yamadi, Miguel, Mariuxi, Gustavo, Sebastián.